estar saludando a nuestros hermanos y a la vez estando juntos con ellos a través de este medio que nos concede esta bendición de que cada domingo y a esta hora nos abran las puertas virtuales de sus hogares para entrar y compartir con ellos la poderosa palabra del Señor. Alabamos y bendecimos a Dios porque en este tiempo Él nos ha permitido de esta manera, estando un poco distante, a la vez sentirnos tan cerca. Con todos nuestros hermanos, como usted saludaba, hermano Jonathan, con nuestros hermanos que nos siguen en Linares y fuera de Linares, como en Santiago, en Talca y en nuestros campos, donde nuestra iglesia tiene obras también. En esta noche yo quiero agradecer a Dios por su inmenso amor, por su misericordia, por el gran poder que Él tiene. Y quiero en esta hora, en mi predicación, dirigirme a todos nuestros hermanos. Y si hay también alguien que no todavía haya recibido al Señor, para animar, para alentar, para recomendar este Dios tan grande y tan poderoso que con nosotros ha hecho maravillas. Yo quiero en esta noche, hermanos, por medio de la palabra del Señor, dar ánimo a algún hermano que pueda estar decaído, a decirle que se levante y busque fuerzas en Dios, porque Él nos dice en su palabra que Él da fuerza al cansado y renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Si hay alguien que está enfermo, que pueda buscar esta medicina en Dios, que Él tiene salud para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Él dice que en la cruz Él se llevó nuestras enfermedades y que Él tiene un poder maravilloso para sanarnos. Si hay alguien que está triste, atribulado, Él dice que Él consuela al triste, Él seca las lágrimas y enjuga las lágrimas de los que lloran. Si hay alguno atemorizado, debilitado, Él nos dice, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo. Qué grande es, hermanos y hermanas, este Dios maravilloso que nos ha ofrecido su compañía. Nos ha ofrecido estar con nosotros siempre, no dejarnos solos ni desampararnos y estar a nuestro lado, como Él nos dice, hasta el fin del tiempo. En esta noche, hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que va a tener como nombre este mensaje, cómo encontrar la bendición de Dios en medio de la crisis o las tempestades de nuestra vida. El caminar del Evangelio, el centro de este servicio a Dios, está rodeado por estas dos emociones o sentimientos que a veces nosotros experimentamos. Una crisis, una tempestad. Puede ser el dolor, puede ser el temor que a veces llega a nuestra vida. Al ver en la palabra del Señor, nosotros nos vamos a encontrar de todos los personajes y los hombres de Dios que se fortalecieron y se robustecieron en su fe a través de las crisis y las tempestades que afectaron sus vidas. Porque esas dos situaciones es como la antesala para recibir la bendición que Dios trae a nuestra vida. No hay bendición, hermanos y hermanas, sin antes haber pasado una situación que nos atormente o nos aflija. Porque nuestra fe, dice la palabra del Señor, tiene que ser probada. Hay una fe que es más lógica que fe. Y es esa fe que nosotros a veces mostramos cuando todas las cosas van bien. Eso es lógico.
Pero hay una fe que nosotros podríamos decir que es la fe ilógica, que es creer que todo está bien, cuando a nuestro alrededor estamos pasando por una crisis o por una tempestad. La palabra del Señor en el texto que vamos a meditar en esta noche se encuentra en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Yo quiero, hermanos y hermanas, antes de entrar a este tema, ¿cómo nosotros podemos encontrar las bendiciones del Señor en medio de la crisis o de una tempestad? Y al hallar esa bendición, al descubrirla, oiremos esa voz maravillosa de nuestro Señor que nos va a decir: todo está bien. Yo quiero que escuchen una alabanza que nuestro hermano Jonathan nos va a colocar para que la compartamos y después meditemos pensando en esa alabanza y relacionando lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Hermano Jonathan. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Alabamos y bendecimos al Señor por esta palabra, por esta alabanza, por esta voz de ánimo que es tan necesaria a veces en nuestras vidas, que alguien nos diga que todo va a estar bien. A lo mejor alguien estará sintiéndose así. A lo mejor alguien estará sintiendo sus noches, como decía esta alabanza, sus noches tan frías, las noches tan largas, las noches tan oscuras. A lo mejor los días también son grises y no ve el sol aunque esté alumbrando para él o para ella. No es así. Pero lo que me consuela, como decía esta alabanza, es que debemos saber nosotros que aunque las situaciones parezcan adversas y aunque hayan voces que nos digan que está todo muy mal,
que no hay posibilidad para nosotros, que a lo mejor muchas cosas ya se murieron y que nada va a volver a ser como antes. Nosotros tenemos un Dios poderoso que puede tomar a veces nuestra vida rota en pedazos y hacerla nueva. Y arreglar todos esos errores que a veces nosotros cometemos porque tomamos malas decisiones, porque no somos capaces muchas veces de distinguir o de ver o de hacer lo que nuestro Dios a veces nos pide. Inmediatamente llega la voz de nuestro adversario diciéndonos que ya para nosotros no hay oportunidad, que hay condenación sobre nuestra vida, que nada vamos a poder hacer, que ya se cerraron y se terminaron para nosotros las oportunidades. No escuche esas voces, sino diga, como decía esta alabanza, que aunque no te vea y que aunque no te sienta, yo sé que tú estás obrando y que vas a estar a nuestro lado y que nos vas a sacar de nuestras tempestades y de nuestras crisis y que vamos a llegar al lugar que tú has diseñado para nosotros. La palabra del Señor que está en este libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Que el Señor bendiga esta palabra. Hermanos y hermanas, lo que le decía al comienzo, este sermón tiene como título: ¿cómo descubrir la bendición de Dios en medio de nuestra crisis o de nuestra tempestad? Cada vez que esta palabra se ha exhortado en un púlpito, y yo sé que para todos nosotros es normal que así sea, el que se lleva todo el protagonismo es este general del ejército sirio que se llama Naamán. Pero en esta noche yo quiero hacerles meditar a ustedes en lo que dice la palabra del Señor sobre esta joven, sobre esta muchacha, porque las crisis y las tempestades nos hacen distingo entre jóvenes y ancianos, entre hombres y mujeres, entre niños. Las tempestades llegan y las crisis se aparecen sin que nosotros las llamemos a veces. Pero esta mujer, que dice la palabra del Señor, tiene que haber sido una jovencita. De la noche a la mañana fue arrebatada de su tierra, de su familia, de su casa. Perdió su libertad y se convirtió en una esclava, en una sierva. Sin duda que para ella se le acabaron sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas. El cambio de su vida fue tan rotundo y tan drástico que nos podemos imaginar. Estaba en una casa que no era la de ella. Vivía con gente extraña. Servía para personas de costumbres diferentes. Me imagino que hasta comería las cosas que en su casa no se comían. Extrañaría su pieza, extrañaría su cama, extrañaría su entorno, lo extrañaría todo. Pero ¿qué pasó en la vida de esta joven para que en medio de toda esa tormenta o crisis ella se mantuviese lúcida, iluminada, con su corazón en paz,
que podía decirle al mismo hombre que un día la sacó violentamente de su entorno, le cambió totalmente su vida. ¿Qué hizo que ella pudiese tener esa alma tan pura, ese corazón tan sano, para no mirarlo a él como un enemigo o como el que le había dañado tanto, sino que lo vio con ese gran mal en su cuerpo? Y ella estuvo tan presta para compartir con él el poder y el amor de su Dios, y decirle a ese hombre que era el enemigo número uno de su nación, no solamente de ella, que en su pueblo estaba la solución para ese mal. ¿Qué la hizo a ella, hermanos y hermanas, para mantenerse en paz? Nosotros a veces pensamos que las crisis y las tormentas son una señal clara del distanciamiento o el alejamiento de Dios de nuestras vidas. Yo quiero decirles en esta noche que ese es un pensamiento muy errado. Y se los puedo decir que es un pensamiento de Satanás, de nuestro adversario. Porque cuando Dios está más cerca de nosotros, es cuando cruzamos esas situaciones. Él va a estar a nuestro lado. No se olviden ustedes que Él estuvo con esos hombres que fueron lanzados al lago de fuego, que Él estuvo con ese hombre que fue lanzado al foso de los leones. Él estaba allí. Esa es una crisis y una tempestad muy grande. Pero esa es una enseñanza clara para que todos nosotros sepamos. Y no temamos cuando estemos en medio de esas situaciones. Por eso quise, hermanos y hermanas, compartir con ustedes esta alabanza que a mí me llena mi vida. No sé cuántas veces la escucho, por las noches, en el día. Tengo la bendición de que el instrumento que la canta es una hija mía, que para mí han sido una bendición. Y esta alabanza dice eso. Hay un hombre que calma todo dolor, un amor que consuela el más inmenso dolor. Pero tiene una parte hermosa esta alabanza, que es lo que todos nosotros debemos hacer cuando estamos pasando por esas situaciones. A veces nosotros creemos que nos hace más espirituales. Cuando estamos tristes, cuando estamos llorando, cuando estamos atemorizados, cuando estamos cansados, cuando nos sentimos sin fuerza. A veces nosotros pensamos que es poco espiritual si nosotros le dijéramos: Señor, ya no doy más. Ya no puedo más. Esta alabanza tiene eso, que le dice: Padre, te confieso a corazón abierto. Qué bueno es que nosotros le abramos el corazón a nuestro Padre y saber que Él está tan atento al más mínimo de nuestros lamentos para venir a consolarnos. Nosotros, hermanos y hermanas, vivimos esa experiencia. Nosotros todos fuimos hijos un día y experimentamos eso tan maravilloso. Cuando algo nos pasaba, el nombre que estaba a flor de labio era la mamá. Si te dolía algo, tú gritabas y llamabas a tu mamá. Y si tu mamá estaba cerca, al escuchar tu voz, estabas seguro que iba a correr a donde ti para tomarte en sus brazos y decir, como esta alabanza dice: todo va a estar bien. Lo que estamos viendo es cómo yo descubro la bendición del Señor para mi vida en medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio de la tempestad.
Y es lo que hemos escuchado muchas veces y decimos, no hay cosa que traume más al cristiano, y esto debemos de saberlo. Nosotros los cristianos, no hay cosa que te traume, que te limite, que te detenga, que te paralice, cuando estás frente a una situación y tú empieces a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? El por qué en un cristiano es dar vuelta a la espalda y no mirar tu bendición. Mientras tú estés haciéndote esa pregunta, ¿por qué? Es como si te volvieras y quedaras mirando al lado contrario. Eso no te va a aliviar, eso no te va a ayudar. Lo que sí te va a aliviar es que nosotros digamos, ¿para qué? Esta joven, si ella hubiese empezado a cuestionarse de esa manera, ¿por qué me pasó a mí? Habiendo tantas jóvenes en Israel, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no fue la otra? ¿Por qué no fue mi vecina? ¿Por qué no fue esta niña que era tan mala, que se portaba tan mal? ¿Por qué tuve que ser yo? Yo estoy seguro que esa pregunta no estuvo en ella, sino que ella pensó, ¿para qué vine aquí? Y entonces ella se dio cuenta que en ella había una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de liberación, un modo maravilloso para que ella hiciera lo que todos nosotros debemos hacer, como el Señor nos dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Y eso, si nosotros, hermanos, no estamos bien enfocados en las situaciones de nuestra vida, nos va a ocurrir más temprano que tarde. No debemos cansarnos de hacer el bien. Por eso es que cuando vivamos alguna situación que sea un poco dolorosa para lo que nosotros a veces pensamos, tengamos esa capacidad de decirle, Señor, ¿para qué me estás usando? El descubrir el para qué es algo que a nosotros nos va a hacer avanzar. Hermanos y hermanas, en esta ocasión y en esta oportunidad, creo que por la palabra del Señor, la exhortación y el ánimo debiera ser para nuestras hermanas jovencitas que a lo mejor están pasando alguna situación crítica o tempestuosa. Cobre ánimo en el Señor, porque algo grande y maravilloso está por acontecerle. Algo grande y poderoso, que su vida va a ser transformada y cambiada. Usted va a ser promovida a un nivel superior en lo espiritual. Si encuentra la razón, ¿por qué está siendo lastimada por alguien? ¿Por qué quizás las cosas no están siendo como usted quisiera? No se olvide que el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Cuando el Señor está tratando con nosotros, a veces nosotros estamos planeando las cosas a nuestra manera y vemos que tienen un vuelco tan grande. No es que el Señor quiera hacernos mal, porque Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, no de mal. Por lo tanto, sea positivo. Sea positiva, piense bien, piense de una manera exitosa, vencedora, no de derrotada. Piense de manera próspera. Y todo va a estar bien, como decía la alabanza. Pero, como decimos, todos nosotros pasamos por crisis. ¿Qué me dice usted a veces de las crisis matrimoniales? ¿Cómo llegan? ¿Cómo afectan? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Por qué vienen? Las crisis a veces pueden venir porque nosotros no las buscamos. A veces las crisis llegan y nos vemos inmersos en ellas. A veces una crisis puede venir a nosotros porque queremos hacer las cosas del Señor, intentando hacer lo mejor para el Señor. A veces nosotros nos podemos meter en una crisis y en una tempestad.
Porque como les digo, a veces también en nuestra buena intención de hacer las cosas para Dios, dejamos de hacerlas como Él nos pide y las hacemos a nuestra manera. Y entonces eso no va a resultar bien. La palabra del Señor nos muestra un matrimonio, como fue el matrimonio de Abraham. Abraham y su mujer, Abraham tuvo un llamado de Dios como usted y como yo. Y el Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer él y qué es lo que le correspondía a Dios hacer por él. Y todos nosotros somos iguales. Dios nos hace un llamado y nos dice lo que Él va a hacer por nosotros, pero también nos dice lo que nosotros debemos hacer. Y a veces nosotros, hermanos, queremos hacer la parte que le corresponde a Dios, porque pensamos que así puede ser mejor. Abraham le hizo una promesa, Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que él iba a tener un hijo. Pero la impaciencia de Abraham con su mujer, quisieron apurar las cosas y quisieron hacerlo a su manera. Y su esposa le dijo a Abraham: toma a mi sierva y ten un hijo con ella, porque a lo mejor esa es la manera en la que podamos tener hijos. Y así fue. Abraham se allegó, dice la palabra, a la esclava de Sara y le nació un hijo. Y ellos lo recibieron, quizás se alegraron y pensaron que la situación estaba resuelta. Pero ese no era el hijo que Dios les había prometido. Y como todas las cosas que se hacen de forma humana tienen que tener su resultado, esa no fue la excepción. Y Abraham tuvo una gran crisis en su matrimonio. Tuvo un gran problema con su mujer. La palabra del Señor así nos muestra que llegaron al punto en que la situación era tan insostenible, que Sara le dijo: si tú no echas a esa mujer con su hijo, esto no va a poder seguir. Abraham, por su lado, amaba mucho a su mujer, pero también amaba a su hijo. Y no era fácil para él hacer lo que su esposa le pedía. Una crisis matrimonial, una crisis en la familia, una crisis de los padres con los hijos. ¿Cómo nosotros podemos ver la bendición que Dios nos va a entregar después de esa situación tan adversa? Por eso les digo, hermanos y hermanas, tengamos cuidado cuando a veces nosotros también vamos a opinar y vamos a dar un diagnóstico de algunas cosas que a nosotros nos van a tocar ver. Nos podemos equivocar de una manera tan rotunda. Porque el Señor, lo que todos nosotros vemos para mal, Él lo cambia para bien. Pablo lo dijo así: porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué de bueno se veía en esta situación que estaba viviendo Abraham con su mujer? ¿Qué de bueno parecía venir de ahí? Pero Dios habló y le dijo: no temas hacer lo que tu mujer te pide que hagas, porque yo de ese error, porque la misma Biblia dice que ese no era el hijo, y ese, dice la palabra del Señor, fue una obra de la carne. Porque Ismael no era el hijo prometido por Dios. Ese fue el hijo que ellos tuvieron por su voluntad. Pero Dios, que sabe dar la vuelta a las cosas malas, y que ninguna cosa a ti te detenga, ni te impida avanzar y llegar y ir a la dirección que Él trazó en la eternidad para cada uno de nosotros. Él no le dijo a Abraham: mira, Abraham, metiste tan grandemente la pata que yo no puedo ayudarte ahora. La salvación, el plan divino de salvación de Dios está diseñado para personas que nos vamos a equivocar. El plan divino de Dios de salvarnos no está preparado para que nosotros lleguemos a nuestra salvación sin cometer ningún error. Todos nos perderíamos. Dios le dijo:
de este error tuyo, de este hijo de la carne, igual yo de él, voy a levantar una gran nación. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob tuvo un hijo que se llamaba José. Abraham era el tatarabuelo de José. Y nosotros sabemos, hermano, lo que le pasó a ese joven. Dice la palabra del Señor que a los 17 años sus hermanos quisieron matarlo. Y lo echaron a un hoyo, a una cisterna. Y ahí iba a morir si no hubiese sido por una caravana de ismaelitas que iban pasando por ese camino. ¿Quiénes eran esos hombres? Esos eran los descendientes de los que Dios le dijo a Abraham: yo voy a levantar una gran nación de este que pareciera tu más grande error. Si no hubiera sido por eso, José habría muerto. No habría llegado al palacio, no habría llegado al trono del faraón, no habría llegado a controlar el mundo, y el pueblo de Israel no habría tenido alimento para mantenerse vivo en esa gran hambre. ¿Cómo descubrimos nosotros, hermanos, la bendición de Dios en medio de nuestras crisis y de nuestras tempestades? Cuando esto pasa, sin duda que las voces llegan a nuestros oídos a decirnos: estás liquidado, estás terminado, mantente al margen, no hagas nada. ¿Por qué a veces, hermano, es tan común oír a personas que dicen: yo no soy para eso, hay otros hermanos, yo no lo puedo hacer? Porque no han descubierto en medio de sus crisis y de sus tempestades lo que Dios quiere entregarle, y se han empezado volviendo la espalda a la situación, diciendo: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué es así? ¿Por qué esto me aconteció? Debe ser porque ya yo no puedo emprender, ya yo no puedo liderar, ya yo no puedo hacer eso, no estoy para esto, yo me quedo aquí, yo me mantengo al margen, dejo que los demás avancen y yo me quedo ahí vencido, derrotado, angustiado, triste, viviendo estas noches frías, estos días sin sol, y sintiéndome tan lejos, como decía la alabanza: mi nave parece que está tan lejos de llegar a ese puerto. ¿Por qué son tan frías mis noches? ¿Por qué mis días no hay sol? ¿Por qué siento que este camino se hace gris y largo? ¿Por qué? Porque he ignorado que hay uno que, aunque yo no lo vea, que aunque yo no lo sienta, yo sé que Él está trabajando, yo sé que Él está obrando, yo sé que Él me va a sacar de esta tempestad, yo sé que Él me va a sacar de esta crisis. Yo sé que esto es temporal y que en Él yo tengo una vida extraordinaria, yo tengo un futuro glorioso, yo tengo una vida dichosa, yo puedo tener una familia feliz. Yo puedo disfrutar mis hijos, yo puedo tener gozo y alegría sirviendo al Señor con mis hermanos. Yo puedo liberarme de mi ira, de mi rencor, de mi amargura. Yo puedo hacerlo. Porque no hay tempestad, porque no hay crisis que no traiga una bendición. Las tempestades, hermanos, a veces llegan sin que nosotros las llamemos, pero a veces también vienen porque nosotros las buscamos. ¿Sí es verdad? Nosotros a veces buscamos eso. Vino la palabra del Señor, dice, ante un siervo que se llamaba Jonás, y le dijo: ve a Nínive y predícale a esta ciudad. Este hombre, sabiendo lo que tenía que hacer, sabiendo dónde tenía que estar, con todo y eso, se fue para otro lado. Y en eso iba cuando dice que el Señor levantó una tormenta muy grande. Hermanos y hermanas, sería bueno que lo más temprano posible nosotros reconociéramos nuestros errores y volviéramos al punto donde nos extraviamos para evitar tantas cosas.
El Señor no nos va a dejar, hermano y hermana, si tiene un propósito trazado para nosotros, que andemos equivocadamente. Él va a levantar una tormenta, Él va a levantar una tempestad, porque para Él no le van a faltar modos para volverte y llevarte al lugar donde tienes que ir. ¿Cómo lo hacemos para salir de ahí? Cuando estaban en esa tempestad, dice que Jonás, en medio de todo lo que estaba viviendo, tuvo la suficiente madurez, tuvo la suficiente hombría para decirle a esas personas: yo soy el culpable, porque yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sé dónde viene a estar, y no le obedecí. Por lo tanto, si ustedes me tiran de este barco, esta tempestad se va a calmar. No trate de calmar las tempestades ni superar las crisis escondiendo las cosas que tiene que declarar, que tiene que reconocer, que tiene que echar fuera. Las crisis y las tempestades no terminan así. Hermano y hermana, si en esta hora hay alguien que está sintiéndose humillado, vencido, derrotado, atemorizado, asustado, triste, desconsolado, sintiendo que hay una gran condenación sobre él, que hay una inmundicia que él no lo puede y no le permite levantarse para servir a este Dios todopoderoso. Vuélvase al Señor. No escuche las voces que le dicen que todo está terminado, que todo está muerto. El Señor dice en su palabra que los hijos del Señor van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esto parece ser contradictorio y locura. Por eso le digo, la fe que a veces exhibimos y mostramos cuando todo está bien, eso es lógica más que fe. La fe genuina, la fe real, es la que nosotros exhibimos en medio de las dificultades y en las que decimos en nuestras aflicciones, en nuestros temores, en nuestras angustias, en nuestras debilidades, en nuestras tristezas. Esa fe que somos capaces de decir: yo sé que hay un poder, yo sé que hay un Dios que está luchando por mí, yo sé que hay un Dios que me va a curar mi herida, que va a calmar mi pena, que va a llevarse esta tristeza, esta aflicción. Yo sé que hay un Dios que viene pronto a poner fuerzas en mí. No estoy cansado, estoy sin fuerza, pero al Dios que creo y en el cual sirvo, Él tiene nuevas cosas, Él me va a restaurar, Él me va a sanar. Las dificultades, el tesoro que está escondido en la aflicción y en la prueba y en la tempestad, no se va a descubrir si nosotros empezamos a pensar: ¿cómo llegué aquí? Eso no es relevante, hermano y hermana. ¿Cómo llegaste? Preocúpate más de decir ahora: no sé cómo llegué, pero ahora tengo que saber cómo salir. Porque como te digo, a veces las aflicciones, las crisis y las tempestades no las buscamos nosotros, llegan solamente y nosotros nos vemos inmersos en ellas, como le pasó a esta joven que fue raptada a la fuerza violentamente. Ella no tenía nada que hacer, ella no podía defenderse de esos soldados. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Tenía que llegar a ese lugar. Pero pienso ahora y me imagino después que este hombre volvió a su hogar sano de esa lepra. ¿Cómo miraría a esa joven? ¿Qué pensaría de ella? ¿Tendría el carácter de tratarla como a una esclava? ¿O ya no podría hacer eso viendo el bien tan grande que había recibido? ¿Qué pasaría? Pienso que a lo mejor la dejó libre, o a lo mejor siguió siendo esclava, no sé. Pero lo que sé es la situación que haya quedado. Ella quedó en paz, ella quedó tranquila, ella quedó conforme, ella quedó creyendo en su Dios, en que Él le iba a hacer bien para toda su vida. Si alguien está afligido, angustiado,
triste, llorando, sufriendo, el Señor le dice en esta noche, no temas, todo va a estar bien. Para el Señor, honra y gloria.